De nuevo, hermanos, qué bendición, qué placer poder compartirles esta enseñanza. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por mi vida, por nuestras familias. Vamos a empezar como siempre poniendo este tiempo en manos del Señor. Te damos hoy en este momento la honra, la gloria, la alabanza que solo a ti corresponden, Señor. Te damos gracias por esta semana que ha terminado y por esta otra que empieza. Hemos tenido luchas, dificultades de todo tipo, pero eso no está del todo mal. De hecho, cuando miramos que es en la dificultad, en la necesidad, cuando te buscamos a ti más, cuando sentimos la infinita necesidad de estar en tu presencia para encontrar oportuno socorro, entonces sabemos que estamos creciendo, que estamos madurando. Gracias por tu palabra, gracias por los dones que le has dado a tu iglesia, gracias por tu regalo maravilloso en Jesucristo. Gracias por dejarnos también a tu Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos convence de pecado, pero también Él es el que nos enseña, el que nos guía para nosotros aprender la verdad que hay en tu palabra. Gracias porque Él nos consuela y Él está con nosotros todos los días hasta que tú, Señor Jesucristo, vengas por nosotros. Quedamos pues en este tiempo en tu gran presencia. Amén. Bueno, pues hermanos, aquí vamos. Como habíamos quedado hace 8 días, vamos a empezar ya hoy con los dones como tal y con las características de estos personajes bíblicos que yo sé que nos van a servir a nosotros de muchísima inspiración y que nos van a ayudar a entender de una manera más clara qué es ese impulso y ese llamamiento que nosotros tenemos. Vamos a empezar entonces hablando de el don motivacional o natural de la profecía. Y vamos entonces a hablar de Pedro. Recordemos así pues como de una manera rápida. Pedro es alguien muy importante en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Siempre que vemos a Jesús en cualquiera de sus escenarios, y Pedro está por todas partes. Pedro, antes de ser Pedro, se llamaba Simón, pero el Señor Jesús apenas le vio, le cambió su nombre por Pedro. Pedro es una palabra que viene del latín Petrus, a diferencia de Petra. Ya les explico. Petrus es una roca pequeña, como una roca que rueda, mientras que Petra es una inmensa roca. Cuando vamos a la confesión que hizo Pedro respecto a quién era el Señor Jesús, allá en Marcos 16:16, y él dice: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y toda esta, digamos, confusión que se ha dado desafortunadamente, diciendo que es Pedro, que es esta roca sobre la cual descansa la fe de la iglesia, pero realmente esa roca grande, esa Petra, esa roca en la cual está también la traducción de aquella parábola del Señor Jesucristo, donde dice que el hombre sabio que edificó la casa sobre la roca. Esa es Petra, la roca grande, inconmovible, segura. Petrus, que es Pedro, es una roca pequeña, una roca que gira. Y yo creo, lo que he entendido es que el Señor Jesús pues quiso darle
este nombre porque vio en él eso. Él era algo que representaba firmeza, dado su carácter, pero que no tenía cimientos, que estaba muy desenfocado, y empieza entonces todo ese proceso con el Señor Jesucristo. En la vida de Pedro podemos ver tres etapas muy importantes. En la primera etapa vemos a un Pedro que empieza a caminar con el Señor Jesucristo, que se convierte en su discípulo, un hombre que está empezando a ser formado, porque necesita mucho ser formado en el caminar con el Señor. Esos 3 años de ministerio para él fueron un completo y rotundo aprendizaje que determinan esa segunda fase de la vida de Pedro. Cuando vemos en Hechos un Pedro líder, un hombre lleno de valor, un hombre lleno de sabiduría, ya no ese hombre que hablaba lo primero que se le venía a la cabeza, ya no ese hombre impulsivo, sino un hombre con el carácter de Cristo, un hombre que se puede parar delante de 3.000, de 5.000 personas y hablar con toda la propiedad del caso. Ese es Pedro en su segunda etapa. Y vemos la tercera etapa de Pedro, ya como en el contexto de cuando ya es un hombre más mayor, cuando ya escribe sus epístolas, unas epístolas de un hombre más calmado, de un hombre lleno de sabiduría, un hombre que acepta la voluntad del Señor de morir y de sufrir por causa de Cristo. Vemos entonces todas estas fases de este apóstol maravilloso, y vuelvo y les digo, vamos a aprender mucho de él, y tal vez, y yo creo que es algo muy chévere que va a pasar en esto. Ustedes van a empezar a mirar a sus vidas, como les digo, y van a decir, uy, sí, yo me parezco a Pedro en esto, me parezco en esto, no, pero en esto no me parezco. Pero vamos a empezar a decir, ay, pero tal hermano de la iglesia, sí, cuando les diga que ese hermano es profeta. Y así vamos a irnos con todos los dones motivacionales. Bien, entonces decíamos que desde el principio Pedro tuvo un papel muy protagónico, siempre muy destacado entre los otros discípulos, por su fervor, por su energía, su impetuosidad. Él se encuentra siempre encabezando las listas cada vez que se habla de discípulos. Y vamos entonces a mirar esas características de profecía en relación a la vida de Pedro. Lo primero que vamos a decir es que los profetas son verbales. ¿Qué es verbal? Tienden a expresarlo todo. Lo que ellos consideran correcto, lo que consideran incorrecto, ellos tienen que expresarlo. Ellos no son del tipo de persona de que mejor me quedo callado para... No, tienen que hablarlo. Y cuando vemos a este hombre, es un hombre que era el que más hablaba. Cada vez que el Señor Jesucristo preguntaba, ¿quiénes contestaban? Pedro. Él era el primero siempre. Cuando vemos en Hechos 2:14, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, que hay esa cantidad de curiosos allí, están diciendo, esta gente como que está ebria, esta gente yo no sé qué es lo que les pasa, qué es esto tan raro. Se para Pedro y dice, no, esperen un momentico, nosotros no estamos ebrios, es apenas muy temprano en el día, lo que pasa es esto, esto y esto. Y va a Joel y les cuenta a ellos toda esa profecía que se está viviendo en ese momento. También cuando más adelante en Hechos 3, él y Juan participan en la curación de un cojo, y todas las personas también vienen allí a curiosear, a preguntarse. Pedro otra vez toma la vocería, él tiene que hablar y dice, no, es que porque nos están mirando a nosotros, no fuimos nosotros, es el Señor Jesucristo actuando a través de nosotros. Tenemos otra característica, les cuento que son muchas, de los profetas. Hacen juicios rápidos. Ustedes saben o conocen cómo es una persona que hace juicios rápidos. Son personas muy espontáneas. Cuando ellos escuchan o cuando ven algo, ellos rápidamente hacen conjeturas. Y entonces esas conjeturas no son muy buenas, ¿cierto?
porque hacen un juicio, lo que llamamos a priori, y basados en ese juicio, entonces juzgan. Por ejemplo, me gusta siempre poner ejemplos como les digo. La selección Colombia va a jugar el domingo a las 10 de la mañana. Y sabemos que a Estela, que a María Nancy, que a Luz Alba, a Jorge, les encanta ver jugar la selección Colombia. Pues resulta que ese domingo ni Estela ni María Nancy fueron a la iglesia. El profeta está mirando, ve que no llega Estela y que no llega María Nancy y dice, claro, se quedaron viendo el partido de fútbol. Es que estos cristianos de esta iglesia sí son muy poco comprometidos. Prefirieron el partido de la selección Colombia que venir a congregarse a alabar al Señor. Eso es un juicio a priori. Pudieron haber pasado una cantidad de cosas por las cuales ellas no fueron, o se enfermó Samuelito, o don Fernando algo, o el carro de María Nancy le pasó alguna cosa y no pudo ir, o Luz Alba esto, o Jorge lo otro. Pero el profeta decidió ya que ellas no habían asistido por esto. Ellos necesitan poca información para hacerse ya todo un esquema mental de algo. Bien, vemos primero que Pedro era un hombre muy espontáneo. ¿Qué pasó cuando Jesús caminó sobre las aguas? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo veo a Jesús caminando sobre las aguas y yo digo, uy, qué susto, no. Pero ¿qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, entonces mándame que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo, listo, hazlo. Pedro se acobardó. Pedro dijo, uy, ¿en qué momento dije esto? No, inmediatamente se salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Es espontáneo, hace lo que cree que tiene que hacer en ese momento. Otra característica del don de la profecía: estos hermanos son sensitivos a las cosas y a las personas que ellos consideran que no son correctas. Cuando ellos ven algo, ellos inmediatamente disciernen. Y es algo muy maravilloso de este don. Las personas que tienen discernimiento, que pueden entender que esto es de buena fuente, esto no es de buena fuente, esta persona que llegó a la iglesia, ¿con qué intención llegó? Es una capacidad de ver más allá de lo que vemos las otras personas. Una gran sensibilidad a las cosas que son o a las que no son. Un gran discernimiento. Ellos son muy buenos para descubrir engaños. Es muy difícil engañar a un profeta. Algo muy hermoso de este don y muy importante dentro de la iglesia, porque muchos de nosotros somos crédulos y todo lo que nos dicen, sí, todo lo que unos consideran bueno, otros sí, está bueno, lo que los otros consideran malo, sí, como que también, pero el profeta no, el profeta la tiene clara y dice, no, olvídense hermanos que eso no es del Señor, olvídense que esta persona que está viniendo aquí o esta familia tiene otras intenciones. Bueno, eso es, como les digo, bien importante. Los profetas tienen como prioridad la justicia o la equidad. Es más importante que lo malo sea expuesto, que lo malo sea expresado, a que sea encubierto. Para ellos castigar lo malo siempre es una prioridad, sacar lo malo y castigarlo. Vemos entonces, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le estaba contando a los discípulos respecto a cómo se debe perdonar al hermano, que si tu hermano peca contra ti, que ve y habla con él, que si no llama a otro testigo y enfrente de los dos otra vez vuelvan a hablar, y que si no esto o que si no lo otro. Pero entonces Pedro lanza una pregunta bastante importante. Dice, ¿y entonces cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Él está diciendo, ¿qué es lo justo acá? ¿Perdonarlo 7 veces? ¿Perdonarlo 10 veces? ¿Perdonarlo 50 veces? Él está hablando de justicia. ¿Qué es lo que mi hermano merece? ¿O qué es lo que yo merezco cuando debo ser restaurado o restituido?
La respuesta del Señor Jesucristo pues ya la conocemos. Hay que perdonar al hermano no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que llevamos aquí en este momento, un Pedro que habla, que hace juicios rápidos, que no admite el engaño, que es absolutamente comprometido con lo que tiene que ver con lo correcto, con el castigo del mal, con el concepto de justicia y equidad para la comunidad. El profeta, la persona que tiene el don motivacional de la profecía, es una persona que conoce sus propias debilidades. Ellos son honestos consigo mismos y enfrentan sus propios fracasos, pero también la de otros. Un profeta, de igual manera que no se deja engañar de nadie, él tampoco se engaña a sí mismo. Conocemos también vidas de muchas personas en la congregación, o aún nosotros nos engañamos a nosotros mismos. No, yo estoy bien, no, yo esto, no, todo. Pedro no, y las personas que son como Pedro, no. Cuando él está débil, reconoce que está débil. Cuando él ve a su otro hermano débil, su hermano está débil. Veamos cuando, después de Pedro haber negado al Señor Jesucristo, y después de haber pasado todo ese tiempo de dolor y de culpabilidad que él manifestó, él se siente tan débil, se siente tan avergonzado, que la primera reacción de él cuando ve al Señor Jesucristo después de su resurrección es que se ciñe su ropa y se tira al agua, como diciendo: no, es tanta mi vergüenza, me siento tan débil que prefiero que Él no me vea, prefiero esconderme de Él. Él reconoce su propia necesidad, su propia dificultad, su propio error. Los profetas son sinceros y son entusiastas. Ellos se dan con todo en aquello en lo cual están comprometidos. Y son personas no son de doble ánimo, que hoy sí quiero, que mañana no quiero, que me aburrí, que no me apoyaron. No, el profeta empieza con algo y sigue y se compromete y da lo mejor de sí para sacar adelante ese proyecto o esa misión en la cual siente que el Señor le está ubicando. Miren lo sinceros y lo entusiastas que son. Vemos expresiones como: sí, yo voy a caminar sobre las aguas. Cuando el Señor le dice: te tengo que lavar los pies, y él dice: no, ¿qué tal? No me vayas a lavar los pies. Y el Señor le dice: es que si no lavas tus pies, entonces no vas a tener parte conmigo. ¿Cuál es la respuesta entusiasta y sincera de Pedro? No, entonces si es así, lávame todo el cuerpo, por favor. Las respuestas de él las vemos impetuosas, pero fuertes, pero apasionantes y también pasionales. Los profetas son directos y son francos. Esto hace que ellos no gusten mucho. A mí, personalmente, no me gustan las personas que dicen: es que yo soy muy franco y yo digo las cosas como son y sin remordimiento y sin disimular nada y sin disfrazar nada. Porque siente uno que ¿qué? Pues que lo hieren, ¿cierto? Pero el profeta es así. Ellos se dan con toda esa sinceridad, sin cargar pelos en la lengua, como dice también el argot popular. Tienden a ser dolorosamente directos. No les importa si es con familiares, si es con personas de la iglesia, si es personas de afuera. Son
rápidos para decir. Y saben también apuntarle a la debilidad de las personas, a la injusticia que ellos ven. Si usted necesita saber, si usted necesita que alguien le diga lo que de pronto usted no ha sido capaz de admitir por usted mismo, el profeta se lo va a decir. Y peor aún, tal vez usted ni siquiera le esté preguntando, igual el profeta se lo va a decir. Hermano, es que su falla es esta, es que mire hermano, usted cuánto hace que está en esa situación y usted no avanza, y yo veo que usted esto y usted lo otro y lo otro y lo otro. Y esa persona sí, efectivamente estaba hablando de parte del Señor. Pero ¿qué pasa a nosotros? Se metieron con lo más profundo, con eso que yo tenía guardado, y entonces yo me sentí dolido y de pronto hasta ofendido. Los profetas son personas leales y ellos sienten que con aquella causa que están comprometidos deben luchar, o verbalmente o hasta físicamente, con tal de defender su causa. Un gran sentido de lealtad. Miremos, Pedro tenía las mejores intenciones. Señor Jesús, yo nunca te voy a negar, yo te voy a ser leal. En un abrir y cerrar de ojos, pues lo negó. Pero recordemos también qué pasa cuando el Señor Jesús es arrestado. ¿Qué hicieron los otros? Nada. ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada y cortó la oreja del soldado. Vemos entonces un hombre que piensa que tiene que defender esa causa, que tiene que defender eso que representa tanto para él, a costa de lo que sea, aún de algo físico y pues por supuesto violento. Pueden ser agresivos en la defensa de sus políticas, de la posición que ellos han asumido al respecto, y quieren mostrar siempre cuánto es lo comprometidos que están. Vamos a dejar así hasta este momento, y dentro de 8 días vamos a continuar hablando del tema de Pedro y el don motivacional de la profecía. Pusimos una tarea hasta hace unos 2 días. No he recibido ninguna socialización. Recordemos que la idea de esto es retroalimentarnos, yo saber ustedes qué están pensando, qué hay en sus corazones, que sí están interesados. Somos un hermoso grupo de 18 personas, 19 conmigo, pero como les digo, no he recibido ni una tan sola tareita. Hermanos, el compromiso es con el Señor, y el compromiso es aprender esto. Nuestro compromiso es vivirlo, nuestro compromiso es asirnos de herramientas para servir al Señor. Pedro es un hermoso ejemplo que nos da la palabra de Dios, y era lo que yo les hablaba también la semana pasada. Un hombre con muchas dificultades, un hombre cuyos impulsos lo traicionaron, que por ponerse muchas veces de bocón dijo muchas cosas que nunca debió decir, pero un hombre que usa ese don maravilloso que Dios le da en el contexto de su personalidad. Un hombre que es formado en todo su proceso con el Señor, hasta llegar a ser un hombre que siente placer en sufrir y aún en morir por causa de ese Jesucristo que él amaba. Pedro trae seguridad, las personas como él traen seguridad. Pedro fue una persona verdadera, sin engaños, ni de él ni para él. Más amigo
y más cercano a Jesús que cualquier otro discípulo. Él siguió a Jesús porque estaba absolutamente convencido de que Jesús era digno de ser seguido y estaba absolutamente seguro que la verdad que Jesucristo proclamaba era la verdad. Discernimiento, compromiso, lealtad, amor por una causa. Eso nos enseña Pedro. Dentro de 8 días vamos a seguir aprendiendo de él otras cualidades hermosas, otras cosas que no son tan hermosas y que las evidenciamos dentro de nuestras iglesias con los hermanos que tienen ese don. ¿En qué parte del cuerpo encaja el don motivacional de la profecía? Dios les guarde, les sostenga y que esta semana que empieza para ustedes sea en victoria, en protección. Cuídense mucho, hermanos. Recordemos en las condiciones que está nuestra ciudad. Estamos en una situación difícil por el contagio del COVID. Hermanos, cuidémonos, cuidemos a nuestra familia. Estemos encerraditos, estemos en oración por todos los que sufren, hermanos. En el nombre de Jesús tenemos este tiempo para la honra y para la gloria de su nombre. El Señor me les continúe bendiciendo, hermanos.